tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Lobatón. Yo soy el co-coordinador del Foro de Jóvenes en Arbitraje CAM Canaco. Y a nombre de todos los organizadores, les quiero dar las gracias por acompañarnos el día de hoy en este seminario de diálogo sobre arbitraje y función jurisdiccional. Primero que nada, quisiera agradecer a la Escuela Federal de Formación Judicial, al Centro de Arbitraje de México y a la Cámara Nacional de Comercio por organizar este evento junto con el foro. Llevábamos ya tiempo buscando organizar este seminario que está especialmente diseñado para ustedes, los juzgadores, y queremos que se haga algo recurrente para que México continúe posicionándose como un gran centro para llevar a cabo arbitrajes. Sin más preámbulo, quiero presentarles a la licenciada Gabriela Cosío, que será la moderadora de la sesión del día de hoy. La licenciada Cosío es asociada senior en la práctica de arbitraje, energía e infraestructura en la firma Garrigues. Ha participado en la elaboración y negociación de contratos de proyectos de energía e infraestructura claves para México, así como en procesos de manejo de contrato y resolución de disputas en macroproyectos de infraestructura y energía. Se especializa en arbitraje comercial internacional, principalmente en el sector energético y de infraestructura. Ha intervenido como representante de parte en arbitrajes comerciales internacionales regidos por las principales instituciones y ante las más importantes cortes de arbitraje, tales como la Cámara de Comercio Internacional, la International Center for Dispute Resolution y la American Arbitration Association. Además, integra la Comisión Mundial de Arbitraje de la CCI y el Grupo de Arbitraje Internacional de Garrigues. Y con eso le cedo la palabra a la licenciada Cosío para que presente a nuestros panelistas y comience con nuestra sesión del día de hoy. Gracias nuevamente por acompañarnos. Adelante, Gaby. Gracias, Eduardo, y gracias por tan buena presentación. Además de unirme a los agradecimientos que ya has hecho, pues bueno, nada más hacer una breve introducción a esta primera sesión del seminario, que como ya Eduardo comentó, se llama Diálogo sobre el arbitraje y la función judicial, la judicatura al auxilio del procedimiento arbitral. Eh, en esta sesión lo que vamos a ver son principalmente tres puntos. El primero son las generalidades sobre el arbitraje, el segundo, la remisión al arbitraje, y el tercero, la asistencia judicial en el arbitraje. La idea es que esta sesión se lleve a cabo, como su nombre bien lo dice, como en formato de diálogo. Entonces, los invitamos de verdad a que cualquier pregunta que tengan la realicen, ya sea a través del chat o levantando su mano para que les permitamos hacer la pregunta a ustedes mismos aquí en el foro. La idea no es que esto sea una presentación de corrido de los ponentes que son de primera, pero la idea es que puedan interactuar con ellos también y aprovechen para hacerles todas las preguntas que tengan en el transcurso de las charlas. Al final también va a haber una posibilidad de hacer preguntas, pero lo ideal es que conforme las vayan pensando, se hagan las preguntas. Y bueno, sin más, voy a pasar a presentar a los ponentes en este panel que son, pues son de primera, como ya mencioné. Tenemos a Claudia Frutos Peterson. Claudia cuenta con una amplia experiencia en arbitrajes del CIADI, tiene un profundo conocimiento de derecho internacional, que esto beneficia pues a su clientela de arbitraje internacional. Es socia en el reconocido despacho Curtis, Malle, Prevost, Colton and Mossel, y su práctica se centra en arbitraje, derecho internacional y derecho internacional de las inversiones. En esta área principalmente representa gobiernos y entidades estatales. Ha representado estados extranjeros en arbitrajes de inversor-estado bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, CIADI, y de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. También ha actuado para empresas privadas en arbitrajes comerciales internacionales bajo las reglas del Centro de Arbitraje Internacional de Singapur y la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI. La doctora Frutos Peterson también se ha desempeñado como árbitro bajo el Reglamento de Arbitraje de la CCI, el Reglamento de Arbitraje de ICDR y el Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje CECAP de Panamá. La doctora Frutos ha sido nombrada en la lista de árbitros del CIADI, CECAP, AmCham Perú y el Centro de Conciliación y Arbitraje de Bogotá. Mientras estuvo en el CIADI de 2001 a 2009, la doctora Frutos Peterson actuó como secretaria de tribunales en numerosos procedimientos arbitrales
iniciados en virtud del convenio del CIADI y del mecanismo complementario a este convenio, basados en tratados bilaterales y multilaterales de inversión. Como pueden ver, la doctora Frutos Peterson es una autoridad en materia de arbitraje y específicamente en materia de arbitraje de inversión. Pues es un orgullo tenerla aquí, la verdad, y un honor. También tenemos a el magistrado Fernando Rangel Ramírez. Fernando es doctor en Derecho por la Universidad U Semper, maestro en Derecho de Amparo por la Universidad Tepantlato, especialista en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito por el Instituto de la Judicatura Federal y licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de la UNAM. Se ha desempeñado como juez de distrito y actualmente es magistrado de circuito en el 11º Tribunal Colegiado en materia civil. Además, es coordinador de tribunales colegiados en materia civil, miembro de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Formó parte del comité académico del entonces Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial. Es docente del Instituto de la Judicatura Federal, del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de las universidades U Semper y Tepantlato. De nuevo, gracias por estar aquí, magistrado. Es igual un honor tenerlo. Y bueno, ¿qué podemos decir del magistrado? Pues ese es la persona ideal para darnos el punto de vista desde el Poder Judicial de este tema tan importante que es el arbitraje. Por último, tenemos a Héctor Flores Sentíes. Héctor es socio de la firma Abascal Flores y Segovia en la Ciudad de México. Ha fungido como árbitro, miembro de tribunal arbitral, secretario de tribunal arbitral y abogado de parte en arbitrajes nacionales e internacionales, ad hoc e institucionales, con sede en las ciudades de México, Nueva York, Miami y Houston, bajo reglamentos que incluyen las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el Centro Internacional para la Resolución de Disputas, las reglas comerciales de la American Arbitration Association, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, Canaco, y el Centro de Arbitraje de México, el CAMA. Habitualmente, Héctor presta asesoría en procedimientos judiciales de asistencia y control del arbitraje, incluyendo juicios de nulidad, reconocimiento y ejecución de laudos, que más adelante vamos a ver un poco sobre esto. Desde el año 2014 y a la fecha, funge como asesor externo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de Derecho Internacional Privado y como delegado de México ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Héctor también es profesor de arbitraje y medios alternativos en el ITAM desde el año 2010. Igualmente, Héctor, es un honor tenerte y pues como pueden ver, la experiencia de Héctor en arbitraje y en arbitraje comercial pues es vasta. Y de verdad aprovechen a este panel de primera que tienen y hagan todas las preguntas que tengan, porque bueno, son ponentes que no todos los días podemos ver juntos y brindando su opinión sobre temas tan importantes. Sin más, no sé si los ponentes quieren hacer algunos comentarios de introducción o presentarse o simplemente iniciamos, si no, con la sesión de preguntas. Por mi parte, solamente agradecerles, Gabriela, muchísimas gracias por tenerme acá, a la Escuela también de la Judicatura por la invitación y a todos los jóvenes, porque el hecho de que me inviten me hacen sentir joven. Muchas gracias por la invitación. Solamente para agradecer a la Escuela Judicial y a todos los organizadores la confianza que siempre depositan en este servidor. Y bueno, espero sea de provecho para todos los asistentes. Muchas gracias. Igualmente, gracias, Gabriela, por la presentación. Gracias especiales a los organizadores de este evento. Será un honor y un placer compartir con ustedes impresiones sobre este tema tan importante. Perfecto, pues muchas gracias de nuevo a los ponentes y pues sin más iniciamos con la sesión de preguntas. La primera pregunta es para el magistrado Fernando Rangel y es bueno, la primera con lo que tenemos que partir este seminario y es ¿qué es el arbitraje? ¿Qué sí es el arbitraje? ¿Qué no es el arbitraje?
es un procedimiento que puede ser análogo a un juicio o se puede considerar análogo a un juicio, y si de alguna forma este procedimiento limita el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución. Esta pregunta va para usted, magistrado. Muchas gracias. Pues el arbitraje es un procedimiento heterocompositivo para la solución de controversias. En este sentido, se parece mucho o es lo más análogo que podemos encontrar a un juicio, porque a través del arbitraje, bueno, las partes que pactan esta cláusula, este compromiso arbitral, en lugar de asistir a los órganos jurisdiccionales del Estado, bueno, acuden ante un árbitro o un tribunal arbitral, sea que ellos mismos se pongan de acuerdo en el procedimiento, que designen a su propio árbitro o que acudan a una institución específicamente instituida para esos fines, a fin de resolver una controversia específica que además su materia esté permitida por la ley para que pueda ser materia de resolución en un arbitraje. En ese sentido, si entendemos que el arbitraje es un procedimiento análogo al procedimiento jurisdiccional, evidentemente que entonces se rige por lo previsto en el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Federal, el cual establece la garantía de audiencia y que se deben de respetar las formalidades esenciales del procedimiento antes de la emisión de un acto de privación. En ese sentido, dentro del arbitraje, al dirimirse una contienda, entonces se debe dar oportunidad plena a las partes que ahí intervienen para que produzcan sus derechos, plenamente sus derechos de acción y de contradicción. Tan es así que el propio Código de Comercio claramente establece que el procedimiento preferente mercantil a todos es el convencionalmente pactado por las partes. Y ese procedimiento convencional que se redacta en el mismo contrato que se va a celebrar, bueno, puede incluir un arbitraje, que las partes pacten su propio procedimiento o que se ajusten al procedimiento instituido por alguna de las asociaciones o instituciones que se dedican precisamente al tema de los arbitrajes. Pero una de las condiciones, por ejemplo, que se prevé cuando se demanda, cuando se solicita la ejecución del laudo arbitral, es que se advierta que no se hayan violado las formalidades esenciales del procedimiento. Y el propio Código de Comercio también establece que una de las reglas que debe de tener, que debe de observarse este procedimiento convencional, que puede ser un arbitraje, entre otros, es que no se afecte esta garantía de audiencia, estas formalidades esenciales del procedimiento, de tal manera que entonces este procedimiento sí satisface la garantía de audiencia. Y por otro lado, la jurisprudencia, no me recuerdo ahorita el año de la reforma, se reformó el artículo 17 de la Constitución, pero la jurisprudencia de forma hasta cierto punto arrogante antes se decía que el arbitraje en realidad era un acto, cuando las partes se sometían al arbitraje, en realidad eso equivalía a que las partes abdicaran a su derecho de acceso a la jurisdicción estatal. En la actualidad, conforme al actual texto del artículo 17 de la Constitución, el arbitraje y todos los mecanismos alternativos de solución de controversias en realidad forman a la par con el mismo nivel un derecho fundamental a favor de los gobernados de acceso, ya sea le dan una elección al gobernado de ir o a la jurisdicción estatal o ir a la jurisdicción privada, en este caso del arbitraje o de algún otro mecanismo alterno de solución de controversias. Entonces, en ese sentido, no se viola el derecho de acceso a la jurisdicción porque el gobernado incluso ahora tiene más opciones para acudir a este tipo de procedimientos. Por el momento me parece que sería suficiente, pero estoy a sus órdenes para las siguientes inquietudes que tengan. Muchas gracias, magistrado. Digo, de nuevo, para los que se están uniendo apenas al seminario, por favor, siéntanse libres de hacer sus preguntas en tiempo real para que esto sea en un formato más de diálogo, ¿no? Una pregunta vinculada con la pregunta que ya le he hecho al magistrado, que esta es para la doctora Claudia. ¿Cuáles son las virtudes que se ven en el arbitraje y por qué se prefiere a veces este arbitraje en lugar de un juicio? ¿Y en qué casos es más común que las partes pacten arbitraje? Gracias, Gabriela, por la pregunta. Bueno, ventajas. Si nos vamos al mundo académico, ¿verdad? Vamos a encontrar en la literatura que hablamos, bueno, el arbitraje siendo un método alterno de solución de controversias, alterno al sistema judicial, nos permite salirnos del sistema judicial para ir a un sistema
privado, como nos decía el licenciado, ¿verdad? Para irnos a un sistema privado en donde esa disputa que existe entre las partes va a ser resuelta por un tribunal privado. Entonces, ventajas yo diría, bueno, a lo mejor la rapidez, o sea, rapidez vis a vis de lo que puede durar un litigio ante las Cortes Nacionales. Sabemos que en muchos países, no solamente en México, pero en muchos países en el mundo, países desarrollados, países en vía de desarrollo, tienen altamente problemas del número de casos que tienen que administrar. Entonces, el arbitraje se ha visto como aquella salida para resolver disputas de una forma cuasi judicial, si pudiera utilizar la palabra, fuera de las cortes nacionales, ¿verdad? De los países. Entonces, en ese sentido, pudiéramos hablar de rapidez, más rápido que el sistema de una corte nacional. Pudiéramos decir que otra característica o ventaja es la flexibilidad. ¿Por qué digo flexibilidad? Porque vamos a ver en el transcurso de estos diálogos, ¿verdad?, que vamos a estar teniendo en esta primera sesión, y estoy segura que en las otras dos más que le siguen, vamos a notar que el principio, la base, el principio fundamental del arbitraje es el acuerdo de las partes, ¿verdad? Sin acuerdo de las partes no hay arbitraje. Entonces, a partir del momento en que dos partes dan su acuerdo para ir al arbitraje, eso también te crea un mundo de flexibilidad en el sentido en que son las partes las que rigen todo el procedimiento. Hay ciertos controles del Estado, hay ciertos controles de las Cortes Nacionales, y estoy segura que vamos a estar hablando de eso, pero se dice que el arbitraje es flexible precisamente porque las partes pueden acordar muchas de las reglas de procedimiento. Si tienen un acuerdo entre ellas, el tribunal en principio respeta ese acuerdo, entonces de ahí la flexibilidad. Y luego hay otro elemento que también podemos decir que es ventajoso, que es el tema de costos, aunque lo digo de una forma muy cautelosa, porque hemos visto que en los últimos años el arbitraje ha venido a fungir como un sistema de solución de controversias de temas complejos. Transacciones internacionales muy complejas que al final de cuentas no necesariamente vamos a decir que se ahorran grandes costos, ¿verdad? Cuando uno va a litigar estos casos a través del arbitraje. Y por último, yo quisiera decir que, y bueno, perdón, y antes de pasar al último punto, entonces este tema de costos es un poquito, depende, ¿verdad? Depende, porque sí habrá casos que al someterlos al arbitraje pueden ser más económicos, menos costosos, que sobre todo en algunos países, por ejemplo, como en los Estados Unidos, que cuando se litiga los costos se disparan, ¿no? Entonces hay cierto tipo de casos que si van al arbitraje van a ser más económicos que ir a un litigio ante una Corte Nacional. Y por último, Gaby, quisiera mencionar el tema, pues el tema del hecho de que al final un tribunal, aún de este tipo de tribunal, un tribunal privado, va a emitir una sentencia. En el mundo del arbitraje lo llamamos laudo, ¿verdad? Va a emitir un laudo arbitral que va a tener fuerza ejecutoria. En primer lugar, las partes van a reconocer a ese laudo a través del principio del acuerdo entre las partes, van a reconocer a ese laudo como si se tratase pues de una sentencia firme por un tribunal, por una Corte Nacional, ¿verdad? Pero cuando en aquellos casos en donde una de las partes es renuente, la parte perdedora es renuente a ejecutar el laudo, entonces ese laudo se puede llevar ante una corte a fin de ejecutarlo. Entonces, esta característica es muy propia del arbitraje, que también lo diferencia mucho de otros sistemas alternos de solución de controversias. Tú hablabas en tu pregunta anterior, ¿qué no es el arbitraje, verdad? Y tenemos otros sistemas de solución de controversias como la conciliación, la mediación, ¿verdad? Que se van a diferenciar del arbitraje precisamente porque en esos sistemas o en esos tipos de alternos de solución de controversias, el conciliador o el mediador no emite un documento que al final de cuentas puede tener
un carácter ejecutorio, y en el arbitraje lo hay. Entonces esa también yo presentaría a todos ustedes que esa sería también otra ventaja más del arbitraje. Ahora, ¿para qué tipos de disputas? Atención, porque cuando uno encuentra y empieza a hablar del arbitraje y empieza a estudiar del arbitraje, se enamora del arbitraje. El arbitraje es un sistema de solución de controversias. A mí en lo personal, profesionalmente, me encanta lo que hago, es atender disputas a manera internacional, aunque también existe el arbitraje doméstico. Pero ojo, no toda disputa es propia para el arbitraje. Hay que entender qué tipo de transacción estamos haciendo para saber si lo que queremos como solución de potenciales conflictos bajo ese contrato pueden ser resueltos por arbitraje, o tal vez sea mejor ir a las Cortes Nacionales a resolver esa disputa. Entonces, ahí yo diría, atención, a pesar de que es un sistema muy utilizado, sobre todo en el campo del comercio internacional, no necesariamente cada transacción comercial debería llevarse al arbitraje, ¿verdad? Hay muchos otros elementos que deben considerarse, pero normalmente la vamos a encontrar en transacciones comerciales internacionales, cláusulas arbitrales que van a ser que van a aparecer en el contrato internacional, ¿verdad? Y luego ahora en el campo del arbitraje de inversión, que es otro de los, como tú bien decías, es otra de las prácticas a las cuales me he dedicado en los últimos años, sin decir cuántos, pero en ese sentido el arbitraje de inversión también, ¿verdad? Se ha vuelto muy popular. ¿Por qué? Porque hay muchos tratados bilaterales de inversión, hay muchos tratados de libre comercio que contienen cláusulas de arbitraje o ofertas de arbitraje por parte de los estados que firman esos convenios, y entonces se puede ir al arbitraje. Entonces, nada más a manera de conclusión, cuando hablamos de arbitraje, estamos hablando de muchos tipos diferentes de arbitraje. Podemos hablar del arbitraje doméstico, ¿verdad? Podemos hablar del arbitraje internacional. En el campo internacional podemos hablar del arbitraje comercial internacional, pero también podemos hablar del arbitraje de inversión, al cual yo me estaba refiriendo. Y por último, sí que se nos escape, porque en América Latina está pasando mucho, un tipo de arbitraje obligatorio, por así decirlo, en el sentido de que hay leyes específicas que indican que ese tipo de controversias que están reguladas bajo el ámbito de aplicación de esa ley se van a ir ante un panel arbitral para ser resueltas. Les traigo a la discusión el caso de Perú en América Latina, que es muy interesante, en donde existe una ley de contratación pública, en donde todas las contrataciones que se hacen con el Estado tienen que resolverse a través de arbitraje. Entonces, si somos puristas del arbitraje, nos decimos, ¿es eso un arbitraje? Porque en el arbitraje lo que de verdad encuentras es este acuerdo de voluntad de las partes, acuerdo libre de voluntad de las partes para someter esa disputa al arbitraje. Entonces, ante arbitrajes que emanan de una ley, hay quienes critican y dicen, bueno, eso no sé si de verdad es un arbitraje, es un sistema de solución de controversias que se hace obligatorio a través de la ley, ¿verdad? Pero bueno, en el día al día lo tomamos también como un arbitraje para solucionar cierto tipo de solución de controversias bajo esa ley. Aquí me detengo porque sé que hay muchas otras preguntas y quisiera también escuchar a mis companelistas. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Sin duda muy interesante lo que está pasando en Latinoamérica, y en el caso concreto que comentas de Perú también muy interesante. Y justo aquí estamos recibiendo preguntas de la audiencia. La primera, que me parece muy relevante justo por el papel que ustedes tienen como juzgadores, es cómo se garantiza en estos procedimientos arbitrales la equidad procedimental entre las partes, y en su caso, cómo se puede combatir un laudo arbitral que para alguna de las partes cause inquietud por considerar que el mismo puede adolecer de la equidad procesal entre las partes. Ahí, no sé, Héctor, si quisieras responder a la pregunta. Sí, claro, con mucho gusto. Sí, adelante. No, adelante. ¿Doctora? No, por favor, adelante, licenciado. No, gracias. No, iba a decir, es algo que rescató el magistrado Rangel desde el inicio de su intervención. Esto me gusta, por cierto, si no lo digo ahorita se me va a olvidar, me gusta que haya iniciado hablando del procedimiento
convencional, como un ancla legal del arbitraje, porque permite ver el arbitraje como algo que acuerdan las partes antes de verlo como una especie de juicio, porque no es un juicio. Me gustó bastante que partiera de... En relación con no obstante, es un procedimiento convencional, no obstante, las partes crean su procedimiento y lo hacen a sus necesidades. Trato igual a las partes en el procedimiento Creo que estamos y teniendo un asegurarse, poquito. Perdón, en Héctor, creo que te definitiva, que se hagan perdimos. una plena oportunidad de hacer valer sus derechos. Y eso lo podríamos identificar con las formalidades esenciales del procedimiento, con el debido proceso. Y eso es algo que no se respeta a lo largo del arbitraje. El laudo que se dicte al final de ese procedimiento va a estar sujeto podría estar sujeto a un procedimiento de nulidad exitoso. Es una de las pocas causales que existen y que justifican la anulación de laudos o impedir su ejecución. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Pues evidentemente depende del caso concreto, ¿no? La forma en que se puede violar el debido proceso a lo largo del arbitraje no es muy diferente a lo que puede ocurrir en un procedimiento jurisdiccional, ¿no? Hay casos más extremos que otros, ¿no? El caso básico es alguien no tuvo oportunidad de alegar en la audiencia, pero la experiencia muestra que los casos, al menos en esta época postmoderna del arbitraje, como a veces se le conoce, son un poco más sofisticados. Pero es un reto del tribunal arbitral saber conducir el procedimiento sin caer en excesos, pero sí asegurarse que en la parte instructiva del procedimiento las partes sean efectivamente oídas sin caer en el exceso de dar vuelo o dar cabida a tácticas de guerrilla o a tácticas dilatorias en aras de no parar de escuchar a las partes. Otro punto interesante, y no me quiero extender demasiado, pero otro punto interesante es hasta dónde debe de llegar la obligación de dictar un laudo que atienda los principios básicos de justicia por parte del tribunal arbitral, y me refiero a justicia procesal. De alguna manera, digo, y aquí me detengo, pero el árbitro o el tribunal tiene que dejar ver, como lo hacen las sentencias, que las partes fueron escuchadas, ¿no? En el laudo. Pero en pocas palabras, en la medida en que los principios de debido proceso no son respetados a lo largo del arbitraje, incluyendo la resolución arbitral, pues se corre el riesgo, y a veces es afortunado ese riesgo para la parte que sufre esas violaciones, de que la judicatura controle el arbitraje y anule ese laudo sobre esas bases, ¿no? Eso es lo primero que se me ocurre decir. Muchas gracias, Héctor. Doctora Claudia, me parece que usted tenía un comentario. ¿O lo dejamos para la siguiente pregunta como me Sí, indica? sí, gusta. Yo creo que lo que dijo Héctor estuvo muy bien explicado. Podemos pasar a la siguiente si quieres. Muchas gracias. Pues la siguiente también es de la audiencia y creo que aquí, magistrado, me interesaría conocer su respuesta a esta pregunta porque es justo qué tan complicado o sencillo es ejecutar un laudo arbitral. Aquí creo que, bueno, el punto de vista que nos interesaría conocer mucho de la judicatura es ustedes cómo ven desde el punto de vista del Poder Judicial mexicano, si México tiene una tendencia favorable hacia impedir la ejecución de laudos o por el contrario es una jurisdicción en donde sí se pueden ejecutar los laudos, reconocer y ejecutar los laudos de una forma pues sencilla. Muchas gracias. Este tema es curioso porque en realidad el Poder Judicial no tendría una estadística, una noticia certera de cuántos arbitrajes se cumplen eficazmente y cuántos no, porque evidentemente a los tribunales solamente llegan eventualmente aquellos asuntos en donde las partes, no obstante que se sometieron a una cláusula arbitral, no obstante que ya agotaron este tipo de procedimiento, llega el momento en que no están de acuerdo y no quieren cumplir con lo resuelto por el árbitro o por el tribunal arbitral. Entonces, es en estos asuntos en donde se llega a presentar la acción de nulidad del laudo arbitral, en donde sí llega a haber mucha resistencia. Y lamentablemente el sistema jurídico mexicano hace más complicado todavía esta circunstancia por el hecho de que, bueno, pues el arbitraje como tal constituyó el juicio,
pero además no hay un recurso técnicamente en contra de lo resuelto por el árbitro. Entonces, cuando se llega a este procedimiento de nulidad o cuando se llega a solicitar judicialmente la ejecución del laudo, pues tenemos entonces que es un procedimiento todavía el que se regula en una especie de juicio sumario, pero en contra de la resolución que ahí se dicte, podrá proceder el amparo indirecto, lo cual además complica más esta ejecución porque en el amparo indirecto pues, es instancial, entonces da lugar a un recurso de revisión que hace que esta ejecución del laudo arbitral lamentablemente se postergue ya muchísimo. Hemos tenido asuntos lamentables en donde, pese a que el arbitraje lo que implica es, me parece que en todos los procedimientos tiene que imperar los principios de buena fe y lealtad procesal. Pero en arbitraje deberían de estar como que mucho más puntualizados estos principios, porque es un procedimiento que las partes pactan o es una jurisdicción que las partes pactan de antemano con la finalidad de pasar por lo que diga el árbitro y que se resuelva la controversia. Recordemos incluso que en arbitraje no necesariamente es una persona abogada la que va a resolver la controversia, sino puede ser un especialista en determinada materia que las partes pacten. Entonces, me parece que cuando no hay voluntad de querer cumplir, cuando se desvirtúa por completo aquello que dio lugar a la suscripción del laudo, es cuando tenemos estos problemas. Y es ahí donde me parece que en México, cuando no hay este ánimo de cumplir en los asuntos en los que se tiene que judicializar esta ejecución, sí tenemos un alto índice de resistencia de las partes para dar cumplimiento voluntario precisamente a este laudo. Y esto me parece plenamente lamentable que México tenga estas circunstancias y desafortunadamente, bueno, pues en muchas ocasiones, no sé en qué porcentaje, insisto, porque esto no es un control que se lleve en el Poder Judicial, porque además no le corresponde, instituciones gubernamentales, en muchas ocasiones son las que también ponen mucha, ¿cómo decirlo?, oposición a las ejecuciones de este tipo de laudos. Muchas gracias, magistrado. Claudia, no sé si tú nos quieras comentar un poco desde el punto de vista ya del representante de parte, qué es lo que tú ves en tema de ejecución de laudos. Sí, yo estoy de acuerdo con muchos de los comentarios del licenciado Rangel, pero quisiera enfocar un poquito, o sea, no volver a repetir lo que él nos dice, ¿verdad? Que es muy pertinente, pero quisiera enfocar un poquito el diálogo al punto de vista de que en la práctica, lo que se ve en la práctica, creo que las partes cumplen con esos laudos. Me estoy refiriendo al arbitraje comercial internacional, quiero manejar la discusión en el arbitraje comercial internacional. ¿Y por qué la quiero manejar así? Porque creo que es importante entender que en el mundo de los negocios es donde el arbitraje comercial ha tenido mucho éxito, precisamente porque, como decía el licenciado Rangel, es estas partes privadas que crean su propia jurisdicción para que un tribunal resuelva la disputa. Y es porque estamos en el mundo de los negocios en donde la intención es seguir haciendo negocio y la intención es, ¿verdad?, que no necesariamente pelearse por muerte contra la contraparte, porque a lo mejor es un proveedor que tú requieres, ¿verdad?, para el producto que tú elaboras o fabricas, etcétera, y que no puedes del todo borrarlo de la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces, el espíritu de este sistema comercial internacional nace así, ¿verdad? Nace con ese sentido. Y hay algo muy importante, Gaby, que hay que traer aquí a la discusión, es que el laudo arbitral está reconocido por la gran mayoría, no quiero generalizar, no quiero decir que todos, pero me atrevería a decir que todos los reglamentos de arbitraje se le da el carácter y reconocimiento de que el laudo es un instrumento que debe ser, perdí la cámara, no sé si me escuchan, pero me fui de foco. Entonces, sí, ok, perfecto, ¿verdad? Pero sí se apagó. Ok, ajá. Gracias, Gaby. Tiene naturaleza firme y final,
¿verdad? Debe de ser, en inglés lo llamamos binding between the parties, ¿verdad? O sea, es un instrumento que es vinculante para las partes. Y eso viene no solamente porque estas instituciones se les ocurrió hacerlo así, porque viene y está reconocido como tal, esa naturaleza vinculante de un instrumento, una convención internacional que es muy importante en el mundo del arbitraje, que es la Convención de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros. Si esta es la primera vez que escuchan hablar de arbitraje y escuchan hablar de la Convención de Nueva York, yo los invito a que la lean con detenimiento, porque es una convención multilateral que está firmada por más de 150 países. Y cuando uno analiza la Convención de Nueva York, se da cuenta de dos cosas muy importantes: de la naturaleza de obligatoriedad del reconocimiento de una cláusula arbitral en un contrato, y también de esta naturaleza vinculante del laudo. Y aparte de esto, la convención es muy tajante en cuanto al hecho del tipo de causales que se pueden invocar con el ánimo de rechazar el reconocimiento y la ejecución de un laudo. Y en esta parte está relacionado con lo que nos decía el licenciado Rangel. Entonces, en muchas jurisdicciones, en ocasiones lo que vemos por parte de las Cortes Nacionales, cuando llega un laudo para ser ejecutado de manera forzosa, ¿verdad? Porque la parte perdedora no quiso cumplir con él, lo que sucede, puede suceder que en muchas ocasiones las cortes no estén familiarizadas con la Convención de Nueva York del 58, ¿verdad? Y con la obligación que el país de la jurisdicción de donde es ese juez, ¿verdad? Tiene, porque el país en donde está el juez la ha ratificado y es un instrumento obligatorio para el Estado. Y esto lo digo porque es importante entender que ahí es donde viene de verdad el rol del juez. Porque si bien es cierto que el rol del juez es intervenir en el tema de los procedimientos arbitrales, lo hace desde un punto de vista auxiliar para el procedimiento, precisamente porque las partes han dado su consentimiento de resolver la disputa a través de un sistema privado. ¿Qué es eso? Es el reconocimiento al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, para someter esas disputas a un sistema privado. Pero el rol del juez no se limita simplemente a un rol auxiliar, ¿verdad? Se limita también, en el caso de la ejecución de un laudo, a ver que se hayan cumplido con las garantías procesales que ambas partes, ¿verdad?, deben tener en el procedimiento arbitral. Pero lo que hace la Convención de Nueva York a través del artículo 5 es establecer las causales por las cuales se puede rechazar el reconocimiento y ejecución de un laudo. Entonces, si nosotros queremos que nuestras autoridades judiciales, ¿verdad?, se sientan más cómodas, por así decirlo, ante un laudo y la solicitud de ejecución de un laudo, deberíamos empezar por entender, ¿verdad?, qué es la Convención de Nueva York, cómo funciona la Convención de Nueva York y por qué los derechos que puede tener una corte en cuanto a controles no se pierden, pero están limitados, ¿verdad?, a los efectos de las causales del artículo 5 de la Convención de Nueva York. ¿Y eso por qué es así? Porque si no limitamos esas causales, entonces, ¿qué quiere decir? Pues que entonces el juez puede intervenir en el fondo del asunto, en el fondo del laudo, ¿verdad?, para ver si efectivamente el tribunal arbitral decidió correcta o decidió incorrectamente. Entonces ahí es cuando se presenta todo este debate en muchísimas jurisdicciones, en el sentido de que ¿cuál es el rol del juez? ¿Verdad? ¿Cuál es el rol del juez cuando llega un laudo para ser ejecutado de manera forzosa? Yo me detengo ahí, estoy tratando de provocar también aquí el diálogo, ojalá que tengamos preguntas en ese sentido, pero son temas muy interesantes. No sé si toda la audiencia, los participantes en esta reunión han tenido ya una visión o una práctica de arbitraje internacional, de arbitraje comercial internacional, pero estos son temas que creo yo que son muy importantes traer a nuestra discusión para irlos ampliando o corrigiendo o aclarando. Gracias. Muchas gracias, Claudia.
De hecho, sí, tenemos ya varias preguntas del foro y bueno, para llevar también un orden en la presentación y empezar ya a entrar en el tema de la remisión al arbitraje, que una de las preguntas justo, entiendo, se va a responder ahora que entremos a este tema. Héctor, me gustaría conocer desde tu punto de vista, ahora sí, cuando un juez recibe un contrato y se da cuenta que este contrato tiene una cláusula arbitral, ¿qué es lo que un juez tiene que hacer? Y si lo tiene que hacer de oficio o tiene que ser a petición de parte. Gracias, Gabriela, por esa pregunta. Cuando ahorita la doctora Frutos hablaba sobre el rol del juez, a mí también me gusta hablar del rol del litigante, a la par de eso, porque la ley te lleva hasta cierto punto. Puedes tener una muy buena legislación arbitral, como lo es la mexicana. La mexicana es uno de las decenas de ejemplos de jurisdicciones en donde se ha incorporado la ley modelo de arbitraje de la UNCITRAL, y es una ley de primer nivel. Pero eso te lleva a una línea en específico. El resto del trabajo lo tiene que hacer el litigante al plantear sus cosas frente al juez, pero también el juez tiene que hacer su parte. Y típicamente los errores vienen, normalmente en mi experiencia, por un error de concepción en las nociones de arbitraje en general, una confusión de los conceptos esenciales. Y a veces esto viene quizás, no sé si por un desinterés o un desconocimiento de cuál es el origen de lo que estamos tratando de aplicar. Esta pregunta que lanzas, Gabriela, para mí es un ejemplo maravilloso de lo que estoy diciendo, porque y se trata de la remisión al arbitraje. Y la remisión al arbitraje no ocurre, no se da en la mayoría de los casos. Lo que yo alcanzo a ver es que muchas veces hay una falsa concepción de que para empezar un arbitraje necesitamos que un juez nos remita al arbitraje. Nos suena increíble al principio cuando lo digo, pero yo me encuentro no pocas veces con esa noción en litigantes y en juzgadores. La remisión al arbitraje ocurre solamente o se convierte en algo necesario solamente cuando una parte de un acuerdo arbitral o indiciariamente parte de un acuerdo arbitral inicia un litigio que está cubierto por una cláusula arbitral, pero lo inicia frente a un tribunal jurisdiccional del Estado. Entonces, en ese escenario, técnicamente estamos ante un auténtico incumplimiento del acuerdo arbitral, que es un contrato. La cláusula arbitral es un contrato en sí mismo. Entonces, ante ese escenario, ¿qué es lo que hace el juez? Es tu primera pregunta, Gabriela. El juez sí me ha tocado ver que de oficio advierte la cláusula arbitral con perfecta claridad y sin decir agua baña, agua viene, desecha la demanda. No le da entrada al litigio que plantea la parte actora. Y eso podría parecer a primera vista como algo pro arbitraje, algo correcto, porque pues claro, alguien está violando una cláusula arbitral. ¿Cómo le voy a dar entrada yo como juzgador? Pero si leemos con cuidado la ley y entendemos la figura de la cláusula arbitral y la figura de la renuncia tácita a la jurisdicción arbitral, nos damos cuenta que el juez técnicamente tiene jurisdicción para conocer esa controversia. Tu controversia se puede surtir por territorio, por materia, por lo que ustedes quieran, pero puede resolver una controversia mercantil, por ejemplo. Entonces tiene que tiene que admitir la demanda y dejar que el demandado o los demandados, si son varias partes, decidan qué hacer con ese litigio. Porque el demandado, vamos a pensar que es solo una parte. Puede ser que el demandado reciba la demanda y a sabiendas de que tiene una cláusula arbitral, por así convenir a sus intereses, renuncia tácitamente o expresamente, algunos podrían considerar, a que esa controversia en particular se ventile en arbitraje. Entonces, le gusta la jurisdicción estatal para ese caso y contesta la demanda sin impugnar la jurisdicción estatal. Y ahí se acaba la historia de la cláusula arbitral. Pero desde luego, lo que típicamente ocurre es que el demandado o la otra parte del acuerdo arbitral levanta la mano y le dice al juez, espérese por favor, porque aquí tenemos un acuerdo arbitral. Y eso es lo que se llama remisión al arbitraje. Es una cosa que tiene que ocurrir solamente a petición de parte. Y lo que yo encuentro es que esto debiera de ser claro en la ley, pero la práctica enseña que se cometen muchos errores. Repito, los litigantes normalmente son los primeros que nos equivocamos al plantear este tipo de cuestiones.
ya sea porque la remisión se plantea como una especie de excepción de incompetencia, como si el árbitro fuera un juez también, o porque el juez no se esperó, como el ejemplo hipotético que estaba poniendo. Otra historia es la forma de instrumentar esa remisión. Para mí eso es algo muy importante. No sé Gabriela, si podría también pronunciarme de una vez sobre eso, porque digo, Claro. siento que está Por favor. relacionado. Ahora, Sí, por favor. Y levanta si nos la puedes decir mano. también qué tiene que hacer el juez una vez que ordena esta remisión, o sea, que nos digas ya un poco más las Claro, entrañas del procedimiento, ¿no? a mí me apasiona mucho este tema. Y cuando entramos a las entrañas, si uno voltea a ver la ley modelo y uno voltea a ver el Código de Comercio antes de la reforma de 2011, pareciera que eso es suficiente. Y nos encontramos que en el artículo 1424 del Código de Comercio, que desde luego tiene su espejo en la ley modelo. Y en esencia lo que dice es, si se plantea un litigio ante un juez que está sujeto a una cláusula arbitral, ese juez debe remitir, no es pregunta, no es una potestad, es una obligación para el juzgador, debe remitir al arbitraje a petición de parte. Pero el artículo se queda ahí, desde luego agrega que hay una excepción. La excepción a esa obligación del juez es que se compruebe, esa palabra para mí es clave, no es que se alegue, no es que se plantee, no es que se pretenda probar, no, es que se compruebe que el acuerdo arbitral es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Pero si no está presente esa comprobación de esas excepciones, el juez tiene que remitir. Eso en la práctica no fue suficiente en México. Eso es lo que la práctica mostró. ¿Qué empezó a ocurrir en México? Les pongo solo un ejemplo. Basta levantar la mano como parte actora, o sea, la que pretende que el litigio se resuelva ante los jueces, para decir, espérame, no me puedes remitir al arbitraje porque vengo a plantear la nulidad de la cláusula arbitral. Y al final, después de criterios contradictorios de nuestros tribunales, la Corte decidió en el 2005, si mal no recuerdo, en el año 2005, que basta plantear la nulidad de la cláusula para que el juez reserve jurisdicción para pronunciarse sobre la nulidad de la cláusula y remita a las partes para el resto de las prestaciones o deje a salvo sus derechos. El juzgador trató de corregir esto. ¿Por qué lo trató de corregir? Porque es repito, basta plantear la nulidad de la cláusula para provocar que el juez conozca de esa cuestión. Y eso de alguna manera lastima el principio de competencia de la competencia del árbitro, o competence. Vaya, preservado y respetado en todo el mundo. Y no es otra cosa más que el árbitro es juez de su propia jurisdicción, al igual que el juez es juez de su propia jurisdicción. Y es una política legislativa que no se estaba respetando. Viene la reforma de 2011 y con la reforma de 2011 se crean dos artículos nuevos, el 1464 y el 1465, que no existen en la ley modelo. Estos sí son artículos 100% mexicanos y que lo que buscaban hacer es tratar de eliminar la confusión y explicarle a las partes y a los juzgadores cómo comerse una remisión al arbitraje. Y se las resumo en un minuto. ¿Cómo comerse la remisión al arbitraje? Es, para empezar, el demandado no puede tomarse su tiempo para plantear la remisión. Lo tiene que hacer a más tardar en el primer escrito del fondo, o sea, la contestación de demanda. Segunda cosa importante, para oponerse a la remisión, porque la regla general es que el juez remite tan pronto se plantea, para que se opongan a la remisión, o sea, para que surtan efecto estas excepciones, o sea, que prevé el 1424 de nulidad, ineficacia, ejecución imposible, solo hay dos opciones, no hay más. Primera opción, que yo le entregue al juez una sentencia ejecutoria, una sentencia firme o un laudo, una resolución definitiva que decreta la nulidad o la ineficacia o la ejecución imposible. Cosa juzgada, en pocas palabras. Esa es una forma de comprobarle al juez que no me puede mandar al arbitraje. Y el legislador da una segunda opción, y es la única otra, y esa es que esas excepciones del 1424 sean notorias, esa es la palabra, y el magistrado Rangel no me va a dejar mentir, que la palabra notoria tiene un significado jurídico muy explorado por nuestra jurisprudencia. La palabra notoria está cargada de significado jurídico. Coloquialmente lo podríamos entender como algo que no merece discusión, es algo que le quema los ojos al juez.
Y esa notoriedad tiene que advertirse desde el inicio, o sea, desde ese momento. No tengo que necesitar que se desahogue un juicio para ver si la cláusula es nula. Entonces, en resumen, si la nulidad, ineficacia o ejecución imposible le quema los ojos al juez, desde ese momento es algo evidente que no merece discusión, entonces sí, para la remisión al arbitraje. Y eso va a ser verdaderamente excepcional. De otra manera, lo que el juez hace es suspender el juicio, no darlo por terminado porque no sabe qué va a pasar después, lo da por suspendido y ordena a las partes a que resuelvan sus controversias en el arbitraje. Ese es más o menos el resumen de lo que trató de hacer el legislador. Ya será materia de otro momento y se los dejo así nada más como una mosquita en la oreja, pero quiero que sepan, y lo he vivido en carne propia, que a pesar de este cambio drástico de la legislación, que nos explica paso por paso qué ocurre, algunos jueces, no todos, pero algunos jueces y algunos colegiados siguen aplicando la jurisprudencia del 2005, porque técnicamente no ha sido superada por las formas clásicas de la ley de amparo. No obstante, la legislación subyacente a esa jurisprudencia ya cambió. Pero bueno, esa es materia de otra discusión. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, ahora creo que es importante conocer el punto de vista de los juzgadores, ¿no? Magistrado, ¿usted cómo ve esto que nos acaba de comentar Héctor? En primer punto, pues, ¿puede usted decirnos ya con pocas palabras si esto de la remisión al arbitraje se puede equiparar a una excepción de incompetencia por declinatoria? Que entendemos que no, pero ¿por qué no? O sea, ¿cuáles son sus semejanzas y sus diferencias? Que entiendo que esto es algo más común entre los juzgadores. Y bueno, el otro punto es este análisis de la notoriedad, si lo pudiera definir en un par de pasos, ¿cómo lo debería de hacer el juzgador? ¿No? Una vez recibo la cláusula, ¿cómo analizo la notoriedad de que esto es de imposible realización y que entonces no tengo que remitir al arbitraje? Claro, muchas gracias. Tenemos que partir de la premisa nuevamente que la legislación mercantil, para ella dice, bueno, yo tengo mi órgano estatal, que es el juez para resolver cualquier controversia que se suscite. Sin embargo, fíjate que las partes en todo momento tienen la prerrogativa de ser ellos quienes pacten su propio procedimiento. Y la ley es muy enfática en decir que ese procedimiento puede ser un procedimiento arbitral para solucionar esas controversias. Esto para mí es un indicio definitivo en el sentido de que la ley está de alguna manera propiciando la prevalencia de que las partes pacten que la solución de un conflicto comercial pueda dilucidarse a través de un arbitraje. Esto es que la controversia no llegue al órgano del Estado. Y esto puede ser por muchas razones que ya se han comentado. Y una de ellas es precisamente el aspecto de confidencialidad. A mí me llama poderosamente la atención, por ejemplo, que en los órganos jurisdiccionales no son muchos los asuntos de tipo bursátil que llegan o de derecho de sociedades, no llega mucho asunto al órgano jurisdiccional, precisamente porque lo que se busca es que haya precisamente cierta discrecionalidad en la forma en que se resuelven. Bajo esta circunstancia, podríamos decir que la remisión al arbitraje sí se puede equiparar con mucha restricción, pero se puede equiparar a una excepción de incompetencia, porque es el acto a través del cual una de las partes le pide al juez que se abstenga de seguir conociendo de la contienda y que la remita al órgano que resulta competente para ello. En este caso es, oye juez, es que en este asunto fíjate que las partes pactamos un arbitraje, por lo tanto tú no eres el que debe de intervenir. Quien debe de intervenir es un tribunal arbitral o un árbitro en los términos pactados en el propio contrato. En eso es en lo que se puede equiparar a una excepción de incompetencia que además necesariamente, como lo explicaba el maestro, tiene que ser opuesta por una de las partes porque el juez tiene una jurisdicción. El juez en realidad no es incompetente de suyo para conocer de la contienda. Y en materia de competencia también tenemos que recordar que, el juez resulta competente porque las partes se sometan expresamente a su jurisdicción. Y una forma de someterse a su jurisdicción es a través de la presentación de la demanda o de la contestación a ella. En ese sentido, si no obstante que hay cláusula arbitral, las partes deciden ejercer una acción ante el juez y la otra parte contesta la demanda y nada dice de la cláusula arbitral, como decía el maestro Héctor, pues evidentemente ahí murió la
la cláusula arbitral, porque las partes, aún de manera implícita con esos actos, decidieron someterse a la jurisdicción del juez. Sin embargo, por esa razón, efectivamente no es válido bajo ninguna circunstancia que el juez decline el conocimiento del asunto de manera oficiosa por advertir la existencia de esta cláusula arbitral. Ahora, ¿qué sucede cuando ya, pese a que hay cláusula arbitral, se admitió la demanda, se emplazó a la parte demandada y ésta solicita la remisión al arbitraje? Bueno, pues va a pasar que el juez entonces tiene que seguir un procedimiento muy parecido a un incidente porque tendrá que dar vista. El juez no puede actuar ni de oficio ni de plano. El juez tiene que dar vista, tiene que dar este derecho de contradicción a la parte contraria para que ésta se pronuncie con relación a si es o no conducente remitir el asunto al arbitraje o si permanece en el juzgado. Incluso el artículo 1465 en su inciso B sí le da flexibilidad al juzgador para advertir la notoriedad en la imposibilidad de mandar el asunto al arbitraje, sea por la nulidad, se demostró la nulidad de la cláusula de arbitraje o la imposibilidad para ejecutar este convenio de arbitraje. Y aquí algo muy sencillo pudiera ser, bueno, si yo juez estoy advirtiendo de antemano que la cláusula de arbitraje es nula porque se está pactando un arbitraje, por ejemplo, sobre derechos de autor, de los cuales no pueden ser materia de arbitraje. Entonces es evidente que desde ahí el juez tendría que decir, bueno, sí me lo solicitaron, ya di la vista, pero al momento yo de resolver, pues no puedo mandarlo al arbitraje porque este asunto no puede ser dilucidado a través del arbitraje por disposición expresa de la ley. Esa podría ser un ejemplo sencillo para tratar de entender esa circunstancia. Entonces, me parece que aun y cuando pudiéramos equiparar esta remisión al arbitraje como una excepción de incompetencia, tendría que ser, pero de manera muy restringida, porque esta remisión al arbitraje tiene su propio procedimiento, está expresamente previsto en el Código de Comercio y bajo ninguna circunstancia entonces tendríamos que seguir el procedimiento de que se lo mando a mi tribunal de alzada para que éste resuelva la posibilidad de un conflicto competencial. No, porque además son jurisdicciones completamente distintas, las del juez y las del árbitro. Bajo esta circunstancia yo advierto la existencia de la cláusula arbitral, ya una de las partes me hizo valer la remisión al arbitraje, ya di vista a la parte contraria, yo advierto que prevalece la cláusula arbitral y entonces, sin concluir el juicio, remito el asunto al arbitraje. Se acabó. Y yo suspenderé el procedimiento porque en todo momento el árbitro conservará su jurisdicción propia para decidir sobre su propia competencia y eventualmente incluso sobre la posibilidad de la nulidad de esa cláusula de arbitraje. Y entonces, en ese sentido, el asunto a petición de alguna de las partes regresará al propio órgano jurisdiccional, quien en su momento podrá continuar con el procedimiento. Muchas gracias, magistrado. Y ahora, Claudia, pues creo que el magistrado mencionó un poco ya este tema de la arbitrabilidad cuando empezó a hablar del tema de derechos de autor, pero ¿tú qué nos puedes decir sobre este primer tipo de intervención que tienen los jueces al realizar la determinación de si sí se remite o no al arbitraje? ¿Y cómo comparas esto un poco con el rol de las cortes norteamericanas con las que tú tienes pues mucho contacto? Gracias, Gabriela. Muy interesante todo lo que dicen mis colegas aquí en el panel porque me hace pensar, estaba yo al momento que los escuchaba hablar, ya estaba haciendo yo una especie de análisis comparativo, ¿verdad? Con lo que he visto ante las cortes en Estados Unidos o ante las cortes en Francia, ¿verdad? Que sabemos todos que en Francia es una gran jurisdicción en donde se practica mucho el arbitraje, sobre todo el arbitraje comercial internacional, y es lo que se suele decir una jurisdicción favorable a la práctica del arbitraje. Y en Francia el análisis es muy parecido a lo que nos decía el magistrado, en el sentido de que salvo que sea notoria esa nulidad de la cláusula arbitral, el juez remite, ¿verdad? Envía la causa al tribunal arbitral. Y es así en Francia porque hay una alta percepción de que la cláusula arbitral es válida per se, ¿verdad? Y es independiente y existe sin tener ningún nexo con ningún derecho
nacional. Entonces, es muy parecido a lo que decía el magistrado, porque entonces un juez, al notar, ¿verdad?, que manifiestamente, si la cláusula no es manifiestamente nula, la va a enviar al tribunal arbitral en reconocimiento también, no solo del principio de la validez de la cláusula arbitral, sino también del principio de competence, ¿verdad?, que es, como decían mis colegas, el poder que tiene el tribunal arbitral de decidir sobre su propia competencia. Entonces, hasta ahí el análisis, ¿verdad?, va muy pegado de lo que nos decía el magistrado. Y tal vez, no lo sé, porque yo no conozco los trabajos preparatorios de las modificaciones de estos artículos que nos traía a discusión Héctor, pero tal vez se inspiren, ¿verdad?, un poco de la práctica del arbitraje en Francia. Ahora, al mismo tiempo, si lo comparamos con la práctica de las cortes norteamericanas, vamos a ver, yo creo que el resultado es el mismo. Tal vez el proceso sea un poco más cauteloso, si lo pudiera llamar yo así. ¿Por qué digo eso? Porque en Estados Unidos existe la presunción de que ante la invalidez de la cláusula arbitral, la Corte tiene competencia para decidir, ¿verdad? Ante el cuestionamiento de la validez, la Corte tiene competencia para decidir sobre el tema. Muy parecido a lo que nos comentaba el magistrado. La diferencia estriba en que las Cortes norteamericanas han determinado que si bien esa es la presunción, la regla, esa presunción se revierte en aquellos casos en donde las partes, de una forma evidente y manifiesta, clara, evidente y clara, han probado, existe prueba evidente y clara de que quisieron darle ese poder al tribunal arbitral, ¿sí? Entonces, en otras palabras, en Estados Unidos no es tan liberal como pudiera parecer, como lo es ante una corte francesa, o lo que escucho ahora acá en cuanto al texto de la legislación mexicana, siempre y cuando, ¿verdad?, no exista esa prueba manifiesta en donde las partes quisieron someter ese tema al tribunal arbitral. Y ese tema, entre comillas, digo, es la arbitrabilidad, ¿verdad? Porque cuando atañe a temas que conciernen la arbitrabilidad o que conciernen la validez o la interpretación de la cláusula arbitral, salvo que la Corte tenga esa evidencia manifiesta, la Corte va a decidir, ¿sí? Tal vez en donde estamos muy equiparados es en el tema de que las cortes norteamericanas han sido muy favorables, claro, a la práctica del arbitraje y han concluido, ¿verdad?, que esa evidencia del acuerdo de las partes para remitir ese tipo de cuestionamientos al tribunal arbitral pueden incluso encontrarse al momento en que las dos partes aceptan un reglamento de arbitraje y en ese reglamento de arbitraje se reconoce el poder que tiene el tribunal arbitral para decidir sobre este tipo de cuestiones. Entonces, si ves lo que estoy tratando de decir, no es muy alejado a lo que escuchamos que nos dijo el magistrado. A lo mejor la Corte norteamericana va a entretener más la discusión con respecto a si la evidencia existe de que las partes se pusieron de acuerdo de someter el tema de la arbitrabilidad al tribunal arbitral y en ese sentido, al encontrar esa evidencia, la va a mandar al tribunal arbitral para que sea el tribunal arbitral quien decida sobre la disputa. Pero si no existe esa evidencia manifiesta y clara, entonces la Corte va a retener jurisdicción o competencia para decidir sobre ese punto en particular, y ese punto en particular siendo el cuestionamiento de la validez de la cláusula arbitral. Ahora, ojo, porque si bien estoy hablando de esto como una especie de obstáculos, si ustedes quieren decirlo así, de que el juez está siendo más cauteloso antes de enviar la controversia al arbitraje, también es cierto, y esto es importante que lo sepan, que en la práctica del arbitraje entre las cortes norteamericanas existe un alto
existe toda una jurisprudencia en donde las cortes remiten al tribunal arbitral cuando hay un cuestionamiento en cuanto al ámbito de aplicación de la cláusula arbitral. Creo yo que aquí es donde hay que hacer la diferencia cuando estamos hablando sobre todo de arbitraje bajo derecho norteamericano, en donde si hay un cuestionamiento sobre qué tipo de disputas cabrían o no someter bajo el ámbito de aplicación de la cláusula arbitral, ante esa cuestión, las cortes han sido muy tajantes. Esa cuestión le compete al tribunal arbitral. Pero si la pregunta es dirigida a la validez o la nulidad de la cláusula arbitral, entonces ahí la regla es presunción a las cortes, salvo que exista una evidencia manifiesta de que las partes quisieron someter esa cuestión al tribunal arbitral. Entonces, al final creo que llegamos a donde mismo, porque creo yo también que las cortes norteamericanas han sido muy favorables a la práctica del arbitraje internacional, más sin embargo, creo que son un poquito más celosas, si lo puedo decir así, en cuanto a la determinación de la nulidad o no de una cláusula arbitral. Y tal vez esto está desarrollado también con el tema, o está ligado, perdón, con el tema de la protección de un interés público, ¿correcto? Porque si bien el arbitraje existe por este famoso acuerdo entre las partes, y cuando hay un cuestionamiento de que alguien diga, es que yo no firmé la cláusula, ¿verdad? ¿Por qué me quieren llevar a un arbitraje? Ya ese es un cuestionamiento que atañe a la validez o no, la interpretación, validez de la cláusula arbitral. Y es ahí donde las cortes norteamericanas, creo yo, son un poquito más cautelosas o vigilan más ese aspecto, si lo puedo poner así. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Y ahora pasamos, creo que a una pregunta clave, Héctor, que creo que es precisamente el motivo de este panel, y es cómo podemos saber cuál es la relación sana entre la judicatura y el arbitraje. O sea, cuándo sí tiene que intervenir o tiene que auxiliar la judicatura en un proceso arbitral y cuándo no. A mí me fascina esa pregunta. Cuando yo empezaba a involucrarme en arbitraje, todo lo que oliera a la judicatura para mí era negativo. Y esto era fruto quizás de una inmadurez, de una falta de conocimiento y desde luego de una enorme falta de experiencia. Porque con el tiempo uno va entendiendo que hay casos en donde uno clama por la intervención judicial, necesita del juez, ya sea para instrumentar el arbitraje, o sea, para que el arbitraje vaya adelante. Un ejemplo muy fácil es, no tenemos una institución administradora de arbitraje y no nos podemos poner de acuerdo en el árbitro. Bueno, ese no puede ser el fin de la historia. Gracias a los jueces, el arbitraje no se va a detener y un juez, en ausencia de ese convenio, puede nombrar al árbitro. Este es un ejemplo. Medidas cautelares. O sea, se nos pueden ocurrir muchas instancias en donde gracias a la judicatura el arbitraje puede desarrollarse con naturalidad. Esa es bienvenida a la judicatura en ese tipo de cosas. Bienvenida también la judicatura, estoy hablando dentro del contexto de una relación sana. Cuando hay laudos o decisiones arbitrales o actitudes de las partes que necesitan control judicial, y no existe una red de control, un filtro a las cosas que ocurren en el arbitraje, pues el arbitraje sí, entonces podría confirmar los embates iniciales a su desarrollo, que es un instrumento prácticamente para cometer actos ilícitos, pisotear los derechos de las partes, dar entrada a la arbitrariedad desfrenada. O sea, casos extremos, no de injusticia, casos extremos de ilegalidad. Los casos que prístinamente caen en las pocas causales taxativas de nulidad del laudo o de inejecución del laudo. Cuando algo es claro, necesitamos de la judicatura para controlar. Entonces, cuando uno se pregunta cómo desearía que fuera la relación del arbitraje con la judicatura, yo creo que lo que uno espera es previsibilidad más bien. Que lo que esté escrito en la ley se convierte en una realidad. O sea, porque la ley, repito, solo nos lleva hasta cierto punto. Y es la labor de los litigantes, es la labor de las partes y es la labor de la judicatura asegurarse de que esa ley sea respetada.
y que el origen internacional, consensual, armónico a nivel mundial de lo que está en la ley modelo y por lo tanto en nuestro código de comercio, se respete. Si empezamos a incorporar nociones propias del litigio que no necesariamente aplican en el arbitraje, le estamos haciendo un desfavor al arbitraje. Y eso es cierto en manos de un juez o en manos de un litigante o en manos de las partes. Entonces, ¿qué define una relación sana de la judicatura con el arbitraje? Para mí, los elementos principales son nociones correctas, o sea, tener los conceptos correctos de la materia arbitral y judicial para no incorporar de un lado hacia el otro indebidamente. También implica el respeto a una cosa que todos repetimos una y otra vez, pero de repente se nos olvida en la práctica, que es la mínima intervención judicial, que a la doctrina le gusta nombrar como el principio de no molestar. El artículo 1421 del Código de Comercio, que nuevamente tiene un espejo en la ley modelo, don Citral, dice: fuera de los casos, lo estoy parafraseando un poco, pero fuera de los casos expresamente previstos en este título, no se requiere intervención judicial. Cuando el legislador dice no se requiere intervención judicial, quizás para quien no le quede suficientemente claro, en mi opinión debió de haber dicho no debe intervenir la judicatura. Si leemos el Código de Comercio exhaustivamente, nos encontramos 13 causales de nulidad, 13 causales de intervención de la judicatura en el arbitraje, pero buscándola así exhaustivamente, y 13 nos pueden sonar a muchísimas. No quiero perder demasiado el tiempo, y tenía una lámina preparada para esto, pero es más, quizás sí es más rápido que la proyecte en lugar de simplemente yo referirla. Entonces, no sé, dame un segundo, Gaby, déjame ver si lo puedo hacer rápido. Sí, claro. Tenemos un poquito el tiempo encima, pero no te preocupes, Héctor, con la lámina creo que está muy bien y ya después de este punto hacemos un wrap-up. ¿Se ve o no? Sí, sí, sí. No Solo voy a que describir una por una. O sea, simplemente las voy a poner aquí. ¿Se ve? Sí. Ok. Son esas 13 causales de intervención. No existen más. Necesito al juez para remitirme al arbitraje. Puedo necesitar al juez para ejecutar o para dictar medidas cautelares, para ayudarme a nombrar un árbitro, para recusar a un árbitro cuando no hay acuerdo. Desde luego para anular un laudo, para pedir su reconocimiento y ejecución. Estas son, no hay más. Ahora, a pesar de que está claro en el Código de Comercio, en 1421, y que estos son todos los artículos que prevén la intervención judicial, a menudo nos encontramos en la práctica, pues que nos salimos de estas cosas. Quiero concluir poniendo solamente 2 ejemplos. No del tiempo para profundizar, solo voy a poner 2 ejemplos que habitualmente yo me encuentro en la práctica. Un ejemplo es suspensión del arbitraje. Los jueces dictando órdenes dirigidas a los árbitros, o peor aún, a las partes, para impedir la substanciación del arbitraje. No está previsto en el Código de Comercio. Es algo que no prevé el Código de Comercio, y eso debiera de ser suficiente para impedirlo. Y los pretextos o los artículos que yo he encontrado que utilizan los jueces o los litigantes para que esto ocurra, pues es sumamente cuestionable. El segundo ejemplo es órdenes, justo en relación con la remisión al arbitraje, órdenes dirigidas a los árbitros, por ejemplo, y a las partes, para obligarlas a circunscribir su arbitraje o a ventilar en arbitraje solo aquello que fue materia de una remisión al arbitraje, como si la remisión condicionara lo que yo decido ventilar ante un árbitro. O sea, son 2 ejemplos recientes, pero que me he encontrado más de una vez, de cosas que son perjudiciales para el arbitraje, pero también para la judicatura, y eso son ejemplos que en mi opinión van resquebrajando la relación y pueden encontrar su origen en un mal entendimiento de la ley, en un mal entendimiento del arbitraje e incluso de las figuras propiamente procesales. Son algunas ideas. Gaby, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Y espero que hayan tomado nota de esta diapositiva que es, debo decirlo, codiciada en el medio. Entonces, porque eso es un análisis muy, muy extenso que se hizo y la diapositiva lo define muy claramente.
Y ahora, bueno, me gustaría conocer desde el punto de vista del Poder Judicial, de forma breve, porque ya tenemos un poco el tiempo encima, eh, pero ¿cómo se tiene justamente que sustanciar esta intervención del Poder Judicial en los procedimientos arbitrales? Si estos son juicios o qué forma tiene que tener esta sustanciación del procedimiento y qué es lo que tiene que revisar el juez. O sea, ¿se trata de examinar la legalidad de las actuaciones o de las resoluciones judiciales? ¿O qué es lo que realmente examina el juez en esta intervención? Claro, muchas gracias. De entrada, a mí me parece que lo que se ha comentado del principio de mínima intervención judicial es básico para tratar de entender qué es lo que debe de hacer el juzgador cuando las partes tienen necesidad o el propio árbitro tiene necesidad de acudir al órgano jurisdiccional. Por ejemplo, si para que nazca el arbitraje es necesario la designación de un árbitro y hay conflicto entre las partes para ponerse de acuerdo, bueno, pues será el juez quien, sin mayor intervención, va a llevar a cabo a través del procedimiento estrictamente previsto en el Código de Comercio, va a llevar a cabo la designación de este árbitro. Ahora, en la práctica, bueno, híjole, ¿y cómo le hago? Y yo, pues yo no conozco a ningún árbitro, pues yo conozco a un montón de jueces, pero pues árbitros como que no. Ah, bueno, pues hay muchas instituciones que se dedican precisamente a la administración de este tipo de procedimientos arbitrales a las que se pueden acudir y es donde el juez puede ejercer esa potestad para llevar a cabo esta designación. Pero la ley, a mí sí me parece ahí, puede llevar un poquito a la confusión porque en algunos casos habla de juicios especiales, en otros habla de jurisdicciones voluntarias, pero en realidad, yo no advierto de la naturaleza de los procedimientos previstos en el Código de Comercio para la intervención judicial, no me parece que sean técnicamente juicios porque en realidad no va a haber un acto de privación que se emita dentro de este tipo de procedimientos. En algunos casos va a haber cierta contienda y quizá esa sea la razón por la cual el legislador le llamó juicio a este procedimiento. En otro es una jurisdicción voluntaria en donde, bueno, evidentemente no hay una controversia y el juez se va a dedicar a llevar a cabo algún acto en particular. Pero lo que me parece básico que se tiene que tomar en cuenta es que el juez no es el superior de instancia ni jerárquico del tribunal arbitral ni del árbitro. Por esa razón, este principio de mínima intervención judicial significa que el juzgador, en términos generales, tiene prohibido el análisis de la legalidad de las actuaciones y de lo que el árbitro resuelva. El juez, en todo caso, y esto será en el procedimiento para llevar a cabo la ejecución del laudo o en su caso para de resolver sobre su nulidad, lo más que podrá hacer el juzgador es advertir si el procedimiento de arbitraje o el árbitro se ajustaron, uno, al pacto de arbitraje y dos, si están satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento. Fuera de eso, la legalidad de lo que vaya resolviendo el árbitro dentro del procedimiento o en el laudo mismo no es materia bajo ninguna circunstancia de análisis del juzgador, lo cual me parece ratifica el hecho de que el juez no es ningún superior de ninguna instancia de los compañeros y compañeras árbitros. Muchas gracias, magistrado. Pues ya estamos llegando al final, nos quedan al parecer 10 minutos y para aprovecharlos ahora sí que al máximo y dejar muy clara la idea en la audiencia, me gustaría preguntarles a ustedes en pocas palabras si solo pudieran transmitir una idea corta, una oración en esta sesión, ¿cuál sería? Y primero, Claudia, si nos pudieras dar tu oración con la que quisieras que se quedara la audiencia. Gracias, Gaby. Es una oración larga en el sentido de que es reconocimiento del principio de la voluntad de las partes, ¿verdad? Pero bajo el control debido, ¿verdad? De una corte judicial. Y aquí es donde pongo el paréntesis, perdón, para la explicación, es porque sí, efectivamente creo que hay un rol del juez, estoy de acuerdo con Héctor que no, ese rol no debe ser excesivo, ¿verdad? También como lo ha expresado el magistrado, pero en ciertos momentos es necesaria, y no quiero llamarlo intervención del juez, quiero decir
que en ciertos momentos la participación de una Corte Nacional se requiere, ya sea como asistencia para que ese procedimiento funcione o ya sea para revisar que esos procesos de legalidad, de debido proceso, se cumplieron durante el procedimiento arbitral. Perdón, ese era el paréntesis de la explicación de la frase. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Magistrado, no sé usted qué frase quisiera compartir con nosotros para que la audiencia se llevara muy presente. A mí me parece que el arbitraje es un procedimiento muy benévolo, precisamente que lo que hace es exaltar la prevalencia de la voluntad de las partes y que obedece a muchas circunstancias. Es un procedimiento flexible, que debe de ser amigable y que el juzgador no debe de entorpecer la labor del árbitro a menos que advierta alguna violación a las formalidades esenciales. Fuera de eso, me parece que debe de haber pleno respeto y entendimiento de lo que es el arbitraje y la finalidad para la cual fue instituido internacionalmente. Muchas gracias, magistrado. Ahora, Héctor, no sé tú qué frase o idea quieras transmitirle a la audiencia. Gracias, Gabriela. Una invitación a que no nos quedemos con lo evidente o con las primeras impresiones, y una invitación sobre todo a los funcionarios judiciales a asumir en todo el sentido de la palabra su rol como asistentes del arbitraje cuando eso lo amerita, pero también como controladores. Es muy valioso lo que acaba de decir el magistrado. No es ponerse en los zapatos del árbitro, no es dejar la deferencia hacia las decisiones arbitrales. Es bueno dejar en paz a las partes. Al final estamos hablando de derechos disponibles para ellas, por eso son arbitrables esas controversias. Pero al mismo tiempo encontrar el balance para frenar casos que sí sean arbitrarios, para frenar casos que sí sean pisoteo a los derechos procesales de las partes. Eso es igualmente importante, porque si no, se convierte en un desfavor para el arbitraje y en un desfavor para las personas que tanto dependemos de este medio alternativo de solución de controversias. Es difícil encontrar el balance, pero hay que apuntar a la luna. Muchas gracias. Gracias. Y pues de mi parte nada más agradecer a la audiencia, agradecer su tiempo. No sé si los ponentes quieran dar unas últimas palabras y si tenemos el tiempo, Eduardo. Sí, si tienen algo más que agregar, adelante. Aunque creo que ya dieron sus comentarios finales. Digo, en ese caso, nada más nuevamente a nombre de todos los organizadores, muchas gracias a los panelistas por acompañarnos el día de hoy y muchas gracias a todos los asistentes también por acompañarnos. Y los invitamos a que vuelvan a acompañarnos en la próxima sesión de este seminario, el próximo martes 4 de octubre, en donde otra mesa con panelistas igual de primer nivel van a discutir ahora el tema de medidas cautelares y el auxilio judicial justamente en el tema de medidas cautelares. Muchas gracias.